Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenia, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero de la materia de oncología y esta vez les traigo el cáncer de vejiga. Dentro de su epidemiología tenemos que el tipo más frecuente en este cáncer es el carcinoma de células transicionales, seguido del carcinoma epidermoide. En Europa, en el año 2006 se diagnosticaron 104.400 casos, de los cuales 82.800 fueron en varones y 21.600 en mujeres. Es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en hombres. El 4.1% de mortalidad está dado en los varones y el 2.1% en las mujeres. El 70% de los cánceres diagnosticados se diagnostican como cáncer de vejiga no músculo invasor, es decir, es solamente un cáncer superficial, y casi el 30% de la enfermedad profunda, es decir, hay una invasión muscular. Un tercio de los pacientes con cáncer de vejiga invasor presentan metástasis, es decir, diseminación hacia otros órganos. En México ocupa el quinto lugar en neoplasia más frecuente y su edad entre la que oscila es entre los 45 y 64 años. Muchos de los factores de riesgo para el desarrollo de los tumores de vejiga son, por ejemplo, los etiológicos, que son las aminas aromáticas. Los grupos de riesgo de personas vulnerables a adquirir este tipo de cáncer son aquellos trabajadores en fábricas, por ejemplo, para el procesamiento de aluminio, de pintura o el alquitrán, puesto que tienen sustancias químicas y el hombre está en contacto con ello. También el factor de riesgo es el tabaco, pues en un 50-65% de hombres que fuman tabaco llegan a presentar cáncer de vejiga y en un 20 y 30% de mujeres. Asimismo, es importante reconocer que los grupos de riesgo, es decir, a lo que es mayormente dado por los trabajadores, por lo cual la exposición ocupacional ocupa el segundo lugar como factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo también se incluyen las fenacetinas, que en el año de 1987 fue atribuida como un carcinógeno humano. También tenemos el tratamiento con radiación externa, es decir, se ha reportado un aumento de las tasas de los tumores vesicales en aquellos pacientes que han recibido dosis de radioterapia extrema. También puede aparecer posterior a la prostatectomía. Otro factor es la infección crónica del tracto urinario, pues se ha relacionado con el cáncer de vejiga infiltrante, particularmente con el carcinoma epidermoide. También la esquistosomiasis vesical ha sido considerada como una causa definitiva de cáncer de vejiga con un riesgo 5 veces mayor. Asimismo tenemos al fármaco, que es la ciclofosfamida, un fármaco que pertenece al grupo de los fármacos alquilantes. Esta ciclofosfamida está usado en el tratamiento de enfermedades linfoproliferativas y otras enfermedades no neoplásicas. También vamos a tener que hay mayor probabilidad de adquirir cáncer de vejiga en aquellos pacientes que ya tuvieron un tumor en el tracto urinario superior. Asimismo, la cistectomía radical es un factor de riesgo, pero mayormente en mujeres, así como el estado posmenopáusico en las mismas. Dentro del cuadro clínico tenemos que los signos de alarma sugestivos de cáncer de vejiga van a ser principalmente la hematuria macroscópica sin dolor, es decir, sangre en la orina. También vamos a tener la urgencia al orinar acompañado de disuria, el aumento en la frecuencia de las veces de ir al baño a orinar.
va a estar acompañada también de dolor pélvico y por último una obstrucción del tracto urinario que se va a encontrar mayormente en aquellos tumores que estén más avanzados junto al dolor pélvico. Bueno, para poder hacer un diagnóstico oportuno es importante en el examen físico la palpación bimanual. Esta palpación bimanual puede ser posterior a la resección transuretral o RTU y esta palpación bimanual debe ser rectal y vaginal en mujeres. Al examen físico pues se palpa una masa pélvica. En los estudios de imagen es utilizada la urotomografía con multidetector, que es un poquito más útil, la resonancia magnética en el tratamiento radical, la urografía excretora y la ecografía transabdominal. Asimismo, se recomienda la citoscopía y la toma de biopsia para tener un diagnóstico más amplio. Aquí tenemos una imagen de la palpación bimanual y acá un ejemplo de una urotomografía. Ahí está. Muy bien. También en un paciente con cáncer de vejiga invasor es importante realizar una urotomografía con multidetector acompañada de una tomografía computarizada de tórax o una urografía excretora acompañada de una tele de tórax, porque es importante evaluar que no haya metástasis a nivel del pulmón. El lavado vesical y la citología urinaria positiva también son un diagnóstico muy oportuno dentro del cáncer de vejiga. Asimismo, el diagrama de la vejiga resulta muy útil. Dentro del diagnóstico es importante mencionar también que la resonancia magnética ayuda a conocer la etapificación del tumor. En el 2004, la Organización Mundial de la Salud pudo clasificar y dividir entre lo que es un papiloma, así como la diferenciación que existe entre el tumor papilar urotelial de bajo potencial maligno, que en este caso se abrevia como NPV-PM, y los carcinomas uroteliales de bajo y alto grado. Para ello, se tiene dentro de la definición de papiloma que es aquel que va a tener un núcleo delicado, fibrovascular, delgado, que va a estar cubierto por urotelio normal, a diferencia del tumor papilar uroteliar de bajo potencial maligno, el cual va a estar dado por un crecimiento papilar fibrovascular cubierto por urotelio proliferado, a diferencia del papiloma. Bien, entonces en el 2004 la OMS pudo diferenciar entre un papiloma urotelial, un tumor papilar de bajo potencial maligno, un carcinoma papilar de bajo grado y un carcinoma papilar de alto grado, cuando anteriormente en 1973 se tenía primeramente el papiloma urotelial, seguido del grado 1 que era un papiloma urotelial bien diferenciado, grado 2 moderadamente diferenciado y grado 3 pobremente diferenciado. Esto era hasta 1973. Ya en el año 2004 lo diferencian y lo limitan a ser un papiloma urotelial, específicamente un tumor papilar de bajo potencial maligno. Ya no es grado 3, sino carcinoma papilar de bajo grado y carcinoma papilar de alto grado, dependiendo los distintos estadios. Asimismo, hay una clasificación TNM, que es tumor, ganglios y metástasis de los tumores malignos, el cual es el método más utilizado para poder clasificar el grado de diseminación del cáncer. Y aquí les presento la siguiente tabla. La misma hace referencia a, primeramente, un tumor o tumor primario en TX, cuando el tumor todavía no se puede detectar, en T0 cuando no hay evidencia del tumor, TA cuando hay un carcinoma invasor, aquí no lo trae en la tablita, pero TA representa un carcinoma papilar no invasor. T y S representa el carcinoma in situ.
T1 representa aquel tumor que invade al tejido conectivo del subepitelio, T2 al tumor que invade al músculo, y dentro del T2 podemos clasificar a T2A, el tumor que invade al músculo de manera superficial, y al T2B, el tumor que invade al músculo de manera profunda. Posteriormente le sigue T3, que es aquel tumor que invade al tejido perivesical, y entre ellos tenemos T3A a manera microscópica y T3B a manera macroscópica, que refiere a una masa extravesical. En el T4 tenemos aquel tumor que invade la próstata, el útero, la vagina, la pared pélvica, la pared abdominal, y lo podemos subdividir en T4A, que es aquel tumor que invade a la próstata, al útero o a la vagina, y T4B, que es el tumor que invade únicamente a la pared pélvica o a la pared abdominal. Y dentro de los ganglios linfáticos tenemos a NX, que es los ganglios linfáticos que no se pueden evaluar, N0 sin metástasis en ganglios linfáticos, N1 que prefiere una metástasis ganglionar única en pelvis, N2 metástasis en múltiples ganglios linfáticos de la pelvis, y N3 que refiere a la metástasis a los ganglios linfáticos ilíacos comunes. Dentro del tratamiento tenemos que están aquellos tumores como el TA o el T1 o el carcinoma in situ que van a ser eliminados mediante una resección. En un paciente con un tumor de alto grado, la resección de vejiga completa más el tratamiento intravesical con inmunoterapia es algo muy básico. La cistectomía radical en los tumores de alto riesgo multifocales y la quimioterapia no adyuvante también es parte muy importante del tratamiento. Se está analizando qué tanto se podría hacer la cistectomía parcial en un paciente con quimioterapia adyuvante. Asimismo, es importante mencionar que la cistectomía de rescate en pacientes que no respondan a terapia conservadora o en intervención paliativa. La cistectomía radical incluye también la extirpación de los ganglios linfáticos regionales, la derivación urinaria utilizando una porción del ileón terminal y del colon. Últimamente se está estudiando qué tanto ayudaría la cistectomía laparoscópica y la laparoscopia asistida con robot en un paciente con cáncer de vejiga. La resección más la quimioterapia más la radiación se han tomado en cuenta como una estrategia para no tener que quitar la vejiga, para preservarla. Y bueno, esto ha sido todo de mi tema y espero que les haya quedado claro. Hasta la próxima.